El valiente ranchero despertó y encontró un regalo inesperado, una hermosa esposa apache. Antes de comenzar con la historia, no olvides darle me gusta al video y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Aquella primavera las tierras más allá de Dry Creek estaban en silencio. Las noches seguían frías, pero el clima seco permitía trabajar con las cercas. Colt Brandon había pasado casi toda la temporada solo en ese rincón del mundo, acompañado solo por sus herramientas y el ritmo paciente de reparar lo que el tiempo y el viento habían desgastado. Su rancho no era extenso, apenas un cuadrado de suelo endurecido al pie de las colinas rojas. Un pedazo de tierra demasiado árido para el maíz, pero aceptable para pastar si se mantenía con humildad. Y eso era lo que a Colt le gustaba, lo modesto, lo predecible, sin deudas ni visitas. A sus 34 años, Colt había vivido más en soledad que en compañía. En su juventud había cabalgado con los exploradores, cuando la guerra ya perdía fuerza, pero la región aún hervía con incursiones y venganzas. En una de esas emboscadas había perdido a su hermano, mal lugar, mal momento, y aunque jamás culpó a los apaches, tampoco logró perdonar del todo al conflicto. Desde entonces, dejó de buscarle sentido a la vida y se dedicó a levantar cercas. Nadie moría por culpa de un poste de madera o una vaca flaca. Justo estaba estirando alambre en el borde sur de sus tierras cuando lo escuchó. Un sonido lo bastante agudo como para romper el zumbido del viento y las moscas. No era ganado ni pájaros, era algo humano, y herido. Se irguió atento. De nuevo otro grito, corto, apagado. Luego un sonido bajo, áspero, más parecido al gruñido de un animal demasiado grande para ser perro. Colt reaccionó de inmediato. Soltó las riendas del poste, montó de un salto a su caballo alazán y espoleó en dirección al barranco seco. No sabía con qué se iba a encontrar, pero el presentimiento en su estómago le era familiar como antes de un tiroteo. Mantenía la mano cerca del Winchester, enfundado en su silla. Tardó 5 minutos en alcanzar el altozano sobre el barranco. El caballo se detuvo por sí solo. Colt vio primero al oso, enorme de aspecto agresivo con las costillas marcadas bajo el pellejo hambriento y alterado. Se movía sobre algo en el suelo. Un hombre. Colt bajó del caballo de un solo movimiento, se ocultó tras un mezquite, apuntó con firmeza y disparó al hombro del animal. El oso se irguió, giró hacia el ruido. Colt ni parpadeó. El segundo disparo le dio en el cuello. El tercero directo entre los ojos. Cayó. Esperó medio minuto para asegurarse. El barranco volvió a quedar en silencio. Sin viento. Sin trinos. Bajó con cautela, el rifle aún listo. El hombre en el suelo apenas se movía. Bajo él un charco oscuro de sangre se filtraba entre las grietas del polvo. Colt se agachó a su lado sin apartar un ojo del cuerpo inerte del oso. El hombre era mayor, con mechones grises entrelazados en sus trenzas negras, el rostro curtido por el sol y los años. Por su ropa y los collares de cuentas se notaba que era apache, aunque no llevaba pinturas de guerra ni armas como los jóvenes guerreros que Colt había visto en otras épocas. Colt colocó 2 dedos sobre el cuello del anciano, seguía con vida. Apenas. Los ojos del hombre se abrieron vidriosos pero enfocados. Se cruzaron con los de Colt sin rastro de miedo. Colt soltó un suspiro hondo. «Está bien», murmuró. «Vamos a sacarte de aquí». Era evidente que el hombre no podía caminar. Colt acomodó el Winchester bajo su brazo, lo levantó con cuidado y lo cargó hasta el caballo. Ya había hecho eso antes, cuerpos sin fuerza, ya fueran de los campos de batalla o borrachos caídos en alguna arriada. Pero esta vez era distinto. Aquel hombre no era un peso muerto. Era el padre de alguien, quizás un abuelo.
Solo un hombre que salió a caminar y encontró a la bestia equivocada. Colt lo acomodó sobre la silla y montó detrás con una mano sujetándolo y la otra firme en las riendas. El regreso a la cabaña fue lento. Sentía la respiración del anciano cada vez más débil contra su brazo. La sangre seguía fresca en la camisa de Colt cuando por fin llegaron. La cabaña era sencilla, paredes de madera, una chimenea de piedra, una cama y una silla. Colt empujó la puerta con la bota, tendió al hombre sobre el catre y encendió la lámpara de aceite. Se movió rápido agua a hervir aguja e hiló un cuchillo limpio del cajón. Se lavó las manos, luego rasgó la camisa del viejo y comenzó a limpiar la herida. El oso había desgarrado piel y músculo, pero sin fracturar hueso. Suerte si uno cree en ella. El hombre soltó un quejido cuando Colt vertió el agua caliente. Sí, dijo Colt con voz baja. Esa parte duele. Trabajó en silencio por más de una hora. Mano firme, mirada fija. Cosió las heridas profundas con puntadas lentas y apretadas, rellenó los cortes más graves con trapos limpios y entablilló el brazo torcido con una vara vieja de nogal. No era una curación perfecta ni cercana a lo que haría un médico, pero resistiría. Cuando terminó, Colt se dejó caer en la silla junto al fuego y observó la respiración del hombre. Dentro, fuera, apenas. No estaba acostumbrado a tener compañía ni sabía qué venía después. Pero la idea de dejar morir solo a un hombre en mitad del campo no le dejaba en paz. No después de todo lo que había presenciado en tiempos peores. Sirvió agua en una taza y la dejó junto al catre. El hombre no la tomó. Solo respiraba superficial y constante. Colt se recostó dejando que el silencio ocupara el espacio. No le había preguntado quién era. No sabía si su gente lo buscaría. Tampoco le importaba demasiado. Hizo lo que debía hacerse. Eso bastaba. El anciano no habló durante 3 días. Colt tampoco lo esperaba. Cada mañana revisaba los vendajes, cambiaba las telas empapadas por otras limpias y le daba caldo con una cuchara entre los labios resecos. El viejo tragaba cuando podía, giraba apenas la cabeza cuando Colt le limpiaba el sudor, pero nunca intentó hablar. Sin embargo, sus ojos seguían despiertos, atentos, sin perder detalle de los movimientos del vaquero por la cabaña. Colt no le hacía preguntas. Pensaba que si el hombre quería hablar, ya lo haría. Mientras tanto seguía con sus costumbres, alimentaba a los caballos, revisaba las cercas, traía agua del pozo. Trabajaba en silencio como siempre. Pero ahora el aire tenía otro peso. El sonido de una respiración ajena llenaba el cuarto. La sensación constante de ser observado, incluso si no se decía palabra. La mañana del 4.º día, Colt entró con un atado de leña seca en brazos y encontró el catre vacío. El pecho le dio un brinco. Dejó la madera de golpe y barrió la habitación con la mirada. La puerta seguía cerrada, el rifle aún apoyado contra la pared. Entonces un ruido, un movimiento junto al fogón. El anciano se había levantado por su cuenta y estaba sentado con las piernas cruzadas frente al fuego, mirando fijamente las llamas. Se le veía pálido, inclinado hacia adelante con esfuerzo, pero no había temor en su rostro. Tampoco se le notaba perdido ni febril. Parecía un hombre haciendo lo que había que hacer. Igual que Colt. Deberías estar acostado, dijo Colt con voz tranquila. El hombre no alzó la vista. Tampoco pareció ofendido. Habló por primera vez con una voz baja y áspera. No me preguntaste quién era. Colt se quedó quieto sin saber qué responder. Supuse que me lo dirías si era importante. El anciano asintió despacio. Lo es. Colt cruzó el cuarto, se agachó cerca del fuego, aunque mantuvo cierta distancia por respeto. El aire olía a tela hervida y humo de pino. Afuera el viento golpeaba suavemente las contraventanas.
Me llamo Tokaj, dijo el anciano. Mi gente vive a 10 sierras hacia el este, más allá de las piedras que parecen colmillos. Colt conocía ese paraje, había cabalgado cerca una vez. Salvaste mi vida, añadió el hombre. Eso ha sido visto. Colt se encogió de hombros. Hice lo que cualquiera debería hacer. Tokaj lo miró por primera vez de verdad. Su rostro era afilado por los años, curtido por el sol, pero sus ojos eran firmes. No dijo, no cualquiera, no explicó más, solo pidió un poco de agua y Colt lo ayudó a volver al catre. Eso fue todo. A la mañana siguiente, Tokaj ya no estaba. Colt despertó y encontró la cama vacía de nuevo, pero esta vez el fuego se había apagado y la puerta quedaba abierta de par en par. No había señales de lucha, tampoco huellas. El viento nocturno se había llevado cualquier rastro. Ninguna nota, ningún símbolo, nada. Colt se quedó en el umbral largo rato, mirando hacia las crestas lejanas. Una parte de él creía que el hombre volvería. Otra, más realista, sabía que no. El día transcurrió despacio, silencioso, igual que siempre. Pero ahora flotaba algo en el ambiente, una inquietud sorda. Aquella noche Colt durmió mal. Despertó antes del alba, cuando apenas la claridad comenzaba a borrar los bordes de la oscuridad. Estiró la mano hacia el hervidor pensando en las tareas, y entonces se detuvo. Alguien estaba dentro de la cabaña. Ella estaba sentada junto al fuego apagado, de espaldas a él, las manos entrelazadas sobre el regazo. No había oído la puerta, ni siquiera un paso. La mujer no se movió al notar que él se incorporaba. Simplemente aguardaba. Su piel era de ese tono tostado por el sol, el cabello largo negro con una leve ondulación, suelto por la espalda, adornado con 2 cintas de cuero que le caían sobre el hombro. Vestía un traje de gamuza desgarrado, escotado al frente. Uno de los tirantes colgaba a medio caer. Se le veían los muslos a través de una abertura larga, y la tela se ceñía a sus caderas, de una forma que hizo a Colt contener la respiración. No por deseo, sino por desconcierto. A sus pies descalzos había una alforja. Había caminado mucho. No se sobresaltó cuando él se puso de pie. Colt se inclinó despacio a tomar su camisa. «¿Estás perdida?» Ella giró el rostro. Sus ojos se encontraron con los de él, oscuros, grandes, fijos. No, su voz era suave, firme. Colt examinó su rostro. No tenía miedo. Tampoco se notaba frágil. Pero en su silencio había algo de quien ha sido despojada demasiadas veces. Como si ya hubiera vivido todas las formas posibles de dolor, y ahora solo buscara silencio. «¿Tienes hambre?», preguntó él. Pasó un segundo. Ella asintió con suavidad. Él le preparó algo de comer. Huevos, pan, un poco de carne seca. Ella comió en silencio junto al fogón mientras él permanecía al otro lado del cuarto. No sabía qué decirle. Cuando terminó se levantó y lo miró de frente. «Me llamo Sana», dijo. «Tokaj es mi abuelo». Eso lo detuvo en seco. «No entiendo». «Él me envió. Mi gente cree que quien es salvado, si sigue con vida, debe ser honrado. A veces se envía a una mujer». Colt dio un paso atrás. Se puso de pie despacio. No estaba molesto, pero sí incómodo. «Yo no lo hice por eso. Lo sé». Él la observó bien por primera vez. No había vergüenza en su expresión, pero en su voz había una tensión. No era una recompensa, era un destierro, un castigo silencioso, envuelto en costumbre. La habían apartado disfrazando el gesto de gratitud. Colt se pasó una mano por la boca. «No me debes nada. Me quedaré, si me lo permites». «¿Tienes a dónde ir?». «No». El silencio volvió más espeso esta vez. Colt bajó la mirada hacia sus pies descalzos, la alforja desgastada,
la caída cansada de sus hombros, el desgarro en su vestido. No había ningún lugar al que pudiera volver. Ahora lo comprendía. Puedes quedarte, lo dijo por fin, pero no eres mía. Ella bajó los ojos, no con vergüenza, sino con alivio. Lo sé. Él tomó la manta extra del estante y se la dio en silencio. Ella la aceptó, no al instante, y luego se acostó junto al fuego acomodando su cuerpo bajo la tela como si fuese el primer calor real que sentía en días. Colt se sentó al borde del catre y se quedó mirando las llamas. La habían mandado, sí, pero no para encontrar pertenencia, sino para resistir, y ahora él también lo hacía. La mañana llegó sin ruido. Colt se había levantado temprano como siempre, botas bien ajustadas, el abrigo echado sobre los hombros antes que el sol asomara por la ventana de la cabaña. No miró hacia la chimenea de inmediato. No quería hacerlo, pero oyó el crujir leve de la manta, la exhalación suave de alguien que se movía apenas, y supo que ella seguía allí. Sana no se había movido mucho durante la noche, o al menos no demasiado. Seguía acurrucada bajo la cobija. Una mano descansaba bajo su mejilla, su cuerpo girado ligeramente hacia las brasas apagadas del fuego. Su vestido se había subido un poco en la pierna mientras dormía, dejando ver la curva suave y polvorienta de su cadera. Pero Colt desvió la mirada de inmediato, no por pudor, sino porque entendía lo que implicaba que un hombre como él mirara demasiado tiempo a una mujer como ella. Una mujer marcada por el abandono, que no tenía a dónde ir y que aún estaba intentando sobrevivir. Salió al exterior para dejar que el aire despejara su cabeza. El frío matinal se colaba por el abrigo. El paisaje no había cambiado, extenso, silencioso, desplegándose bajo un cielo pálido. Recorrió la línea desde la cabaña hasta el establo, revisó a los caballos, llenó los bebederos. Eso siempre le ayudaba a recuperar la calma. Y aún así su presencia lo acompañaba, no con ruido ni con peso. Solo presente. Cuando volvió Sana ya estaba despierta, sentada en el suelo con las rodillas recogidas, la manta envuelta sobre sus hombros. El cabello largo caía hacia adelante cubriéndole parte del rostro. No lloraba, tampoco hablaba, solo esperaba. Colt se movió despacio, tomó una olla del estante y encendió el fuego en la estufa. ¿Tomas café?, preguntó. Una pausa. Sí. Cuando estuvo listo, sirvió 2 tazas. Le pasó una. Ella la recibió sin decir nada. La sostuvo con ambas manos. Sus dedos eran más toscos de lo que él había imaginado, endurecidos como los de alguien que conoce el trabajo rudo, no como los de una hija de tribu criada con delicadezas. Notó una marca rojiza en su muñeca, medio cicatrizada. Parecía una quemadura de soga. No preguntó nada. Se quedaron así un rato, él en la mesa, ella en el suelo, hasta que él volvió a hablar. ¿Por qué tú? Ella levantó la vista. Colt mantuvo la voz serena. Si Toca tiene toda una tribu, ¿por qué te mandaron a ti? ¿Por qué no a otra persona? Sus labios se entreabrieron. La respuesta no llegó enseguida. Dicen que soy demasiado callada, dijo ella. Que incomodo a los hombres. Que ningún guerrero ha pedido por mí. Colt frunció el ceño. ¿Por qué no hablas? Porque no sonrío cuando quieren. Porque no finjo. La observó con atención. No lo decía con rencor. Solo como un hecho. Mi madre era curandera. Murió el invierno pasado. Desde entonces sobraba. Estorbaba, pero ayudaba a los ancianos. Acarreaba agua. Pero no tenía esposo, ni hijos. Y no iba a casarme con un hombre que... No terminó la frase. Colt asintió despacio. Así que te mandaron conmigo. Ella bajó la vista hacia su taza de café. Es su forma de honrarlo. A mi abuelo. Pero también fue su forma de deshacerse de mí. Colt se recostó hacia atrás dejando que las palabras hicieran eco.
Había conocido hombres rechazados por los suyos. Exploradores que bebían más de la cuenta. Vagabundos que regresaban de la guerra demasiado cambiados para encajar. Nunca lo había pensado en una mujer. Pero era lo mismo, sin un sitio, sin que nadie preguntara. ¿Quieres volver?, preguntó él. No. ¿Por qué no? Ella lo miró. Y por primera vez sostuvo la mirada sin apartarse. Nunca me pidieron que me quedara. Eso lo dejó sin palabras. Las horas pasaron tranquilas después de eso. Ella lo ayudó a cargar agua. No hacía falta decir nada. Él le ofreció unos zapatos, un par viejo que había dejado un peón años atrás, y ella los aceptó con un leve asentimiento. Le mostró dónde guardaba la comida. Ella comenzó a limpiar sin que se lo pidieran. No era obediencia, era comprensión, una especie de pacto silencioso entre dos almas acostumbradas a la soledad. Esa noche Colt extendió un petate junto al fuego. «Puedes dormir aquí», dijo. «No tienes que quedarte en el suelo». Ella se movió despacio. Se tendió de espaldas al fuego. Se cubrió las caderas con la manta. Su cabello se desparramó sobre la almohada. Antes de acostarse, Colt formuló una pregunta más. Algo que no había querido preguntar, pero ya no pudo guardárselo más. «Esa cicatriz en tu muñeca, ¿quién te la hizo?» Sana tardó mucho en responder. Al final susurró: «Un traidor. Hace años, antes de que la tribu me aceptara de nuevo». A Colt se le revolvió el estómago. «¿Y aún así te recibieron después?» «Sí», dijo ella, «pero solo a medias». Colt no durmió mucho esa noche. Escuchó el crujir del fuego y su respiración suave pareja a su lado. Y entonces comprendió algo que hasta ese momento no había encajado del todo. A ella no se la habían entregado, la habían desechado, y ahora de alguna forma era su responsabilidad, no por lo que había sufrido, sino porque él era el primero que no le había pedido nada a cambio. A la mañana siguiente, el viento llegó con fuerza. Sacudió los muros de la cabaña, levantó remolinos de polvo por el patio y movió los árboles detrás del establo hasta que crujieron como huesos viejos. Colt salió a enfrentarlo con el cuello del abrigo alzado y el sombrero echado sobre la frente, el aliento formándose en vapor bajo el frío. La primavera en el desierto alto siempre era así, un vaivén constante. Un día tibia, otro cortante. Alimentó a los caballos en silencio, cumpliendo su rutina como quien da cuerda a un reloj. Pero por dentro su mente no estaba quieta. En la cabaña, ella se movía otra vez, limpiando sin que nadie lo pidiera, doblando la poca ropa que había, avivando el fuego con cuidado. Llevaba ya 4 días allí y no habían cruzado más que unas cuantas palabras. Pero su presencia había llenado cada rincón del lugar. Nunca preguntaba qué podía tocar. Simplemente ayudaba en silencio, siempre descalza, siempre moviéndose, como si viviera ahí desde hacía un año. Colt notaba los detalles, cómo se trenzaba ahora el cabello en 2 cuerdas gruesas que le caían por los hombros. Cómo había remendado el desgarro de su vestido con un trozo de hilo de su caja de herramientas. Cómo a veces se quedaba mirando largo rato por la ventana lateral, sin expresión, como si viera algo muy lejano. Ese día, él volvió con un manojo de leña y la encontró barriendo la esquina junto a la estufa. Ella se irguió al verlo y por primera vez Colt notó duda en su mirada. «¿Puedo quedarme más tiempo?», preguntó ella con voz serena. Colt parpadeó. No era la clase de pregunta que esperaba oír. «Nadie te ha dicho que te vayas. Solo quería estar segura». Él observó su rostro. Sus ojos no suplicaban. Solo esperaban, como si ya estuviera lista para irse si él se echaba atrás. «¿Quieres quedarte?», preguntó él sin rodeos. «Sí». «Entonces quédate». Ella asintió apenas. Una inclinación leve, casi imperceptible.
Esa tarde, cuando el viento se calmó y el sol se estiró sobre el patio, trabajaron hombro con hombro, reparando un travesaño roto de la cerca del corral. Ella sostenía la madera, mientras él clavaba pasándole los clavos sin decir palabra. El sudor le perlaba la frente, pero no se lo secaba. Cuando terminaron ella, se apartó respirando con fuerza, el pecho alzándose bajo la forma remendada de su vestido, y miró hacia el rancho. «Aquí hay silencio», dijo. «Me gusta el silencio». «A mí también». Dentro de la cabaña, Colt vertió agua en la palangana para lavarse. Ella pasó junto a él para tomar un trapo. Su mano rozó la de él. Solo un segundo. Él no se movió. Ella tampoco. Sus miradas se cruzaron. Esta vez él no desvió la suya. No ahora. El momento quedó suspendido espeso, como si hasta el aire se hubiese detenido. Entonces ella tomó el trapo con delicadeza, lo mojó y empezó a limpiarse el polvo de los brazos. Aquella noche, por primera vez, cenaron juntos en la misma mesa. No en lados opuestos, ni con uno de los dos en el suelo. Él le pasó el pan. Ella le alcanzó los frijoles. No fue romántico, tampoco solemne, pero fue algo. Después de comer, ella volvió al suelo cruzando las piernas bajo la manta. Colt acercó su silla al fuego. Sana dijo su nombre en voz baja pero clara. Ella levantó la mirada. ¿Quieres hablar de ello? No preguntó a qué se refería. Sabía que él le estaba dejando espacio, pero también abriendo una puerta si quería compartir. Pasó un largo silencio antes de que respondiera. Cuando me llevaron, dijo, me amarraron a un carro. Caminé 4 días así. Me tiraban sobras. Se reían de mi cuerpo. Cuando intentaron cambiarme en el norte, el oficial se negó. Dijo que estaba demasiado golpeada. La garganta de Colt se cerró. Mi tribu me aceptó de regreso, continuó ella, pero no del todo. Me daban de comer. Me dejaban dormir, pero ya no era una de ellos. Mi cuerpo había sido tocado. Ya no era buena. Colt apretó la mandíbula. Sí eres buena. Ella no respondió. No estás sucia, ni rota, ni un objeto. Su voz se quebró apenas. Pero fui entregada a ti, como si fueras una deuda. No fuiste entregada, dijo Colt. Fuiste enviada. Ella lo miró. Él añadió más despacio esta vez. Y no te acepté como pago. Volvieron al silencio. Luego, de forma tímida, casi dudosa, su mano salió de debajo de la manta y se extendió hasta la de él, que descansaba sobre el brazo de la silla. No la tomó, solo la dejó encima, suave, temblorosa. Colt no se movió. Le permitió dejarla ahí. El calor empezó a irradiar desde ese punto. No era deseo, ni lástima, solo calor humano. Tras un buen rato ella susurró, ahora ya no tengo miedo. Colt miró las llamas. Su mano siguió en el mismo lugar. No respiró hondo. Solo respondió con voz baja y sincera. Entonces aquí estás a salvo. Esa fue la primera noche que ella no durmió en el suelo, sino sobre el petate junto a su catre. Y cuando él despertó al amanecer, su mano seguía allí cerca de la suya, sin aferrarse, sin reclamar, solo permaneciendo. Para la mañana del 6.º día, ya no era cuestión de si Sana pertenecía allí. La pregunta era cómo. Colt despertó con el aroma de pan caliente y salvia. Se incorporó despacio, medio esperando encontrar el fuego apagado y el mismo silencio pesado que solía acompañar sus mañanas. Pero el cuarto ya no era ese silencio. Ahora respiraba. Se sentía vivo. Sana estaba de pie junto a la estufa, sus pies descalzos firmes sobre el suelo de madera. En una mano sostenía una cuchara de madera, la otra apoyada en la cintura, donde el viejo vestido de piel colgaba ahora más suelto, remendado con más esmero en las costuras. Bajo él llevaba una camisa suya vieja para abrigarse mejor.
dejando la parte superior del vestido tal como era baja, sus curvas suaves, pero firmes, lo justo a la vista como para demostrar que ya no tenía intención de esconderse. Lo miró y le ofreció un pequeño asentimiento. Él se lo devolvió. No hacía falta más. Después del desayuno lo acompañó afuera. No porque él lo pidiera, sino porque ella ya sabía lo que tocaba ese día. El viento de primavera había vuelto a cambiar. Una rama caída bloqueaba el arroyo del este, y el ganado no había bajado a beber agua. Colt enganchó la mula y cargó el carro con cuerdas, herramientas y sierras. Sana subió y se sentó a su lado, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada atenta al paisaje mientras avanzaban. No preguntó a dónde iban. No lo explicó. No era el tipo de vínculo que la gente comprendería si lo viera, pero existía. En el arroyo el trabajo les llevó buena parte de la mañana. Colt se metió en la corriente helada, las botas empapadas. Usó el hacha para partir la gruesa rama mientras Sana sostenía firme la cuerda que él había asegurado. Cuando soltaron la última sección, el agua volvió a fluir y él salió del cauce empapado y respirando con dificultad. «Debiste quedarte atrás», murmuró, tratando de recuperar el aliento. Ella lo miró un instante, se acercó y presionó el borde de su falda contra su cara para secarle el agua. «No vine a quedarme atrás», dijo. Colt tragó saliva. Algo cambió en su interior. Algo sencillo pero profundo. Ella lo había dicho como quien afirma una verdad. Sin desafío, sin emoción, solo certeza. Cuando regresaron a la cabaña esa tarde, él abrió un pequeño baúl a los pies de su cama y sacó un bulto envuelto en muselina descolorida. Había sido de su madre. Un vestido sencillo de algodón, nunca usado en esas tierras, demasiado fino para la vida de rancho, pero entero, resistente. Lo extendió frente a ella. «Es tuyo si lo quieres». Sana lo miró largo rato, luego a él. «¿Por qué?», preguntó. Él se encogió de hombros. «Te lo has ganado. No vine a ganarme nada». Él asintió. «Entonces tómalo porque ahora ya es tuyo. Ni regalado, ni debido». Sus dedos rozaron los de él al tomarlo, y por primera vez la vio sonreír. No con una sonrisa grande, ni fingida, solo un leve gesto en la comisura de los labios. Verdadera. Aquella noche aún no se lo puso, pero en lugar de sentarse en el suelo, ocupó el catre. Compartieron plato, no solo comida, y hablaron un poco más. Ella le contó que sabía tallar hueso, que su madre le había enseñado sobre plantas curativas. Él le habló de su hermano, de cómo murió en un fuego cruzado años atrás, de cómo Colt había cabalgado demasiado lento para evitarlo. «No culpo a tu gente», dijo Colt, «culpo a la guerra. Aún lo hago». La mano de Sana se estiró por encima de la mesa. La apoyó suavemente sobre la de él. «Entonces, los dos perdimos con el mismo fuego», susurró. Él no la retiró. Antes de que se prepararan para dormir, Colt encendió una lámpara y revisó el cerrojo de la puerta. Era costumbre, algo que hacía desde hacía años. Pero al girarse Sana, ya estaba bajo la manta en su catre. Lo observaba. «¿Siempre estaré aparte?», preguntó. La pregunta lo tomó desprevenido. «No lo estás». Ella bajó la vista. «No quiero ser una carga, ni una sombra». Colt se acercó, sacó la segunda manta del estante y se la ofreció. «Entonces no lo seas», dijo. «Solo quédate». Permaneció un instante de pie, esperando. Entonces ella corrió un poco la manta. Hizo espacio a su lado. Y por primera vez, desde que había llegado Colt, se recostó lo bastante cerca como para sentir su calor. No se tocaron. Aún no. Pero su respiración era tranquila, su cuerpo relajado. Y cuando susurró, gracias en medio de la oscuridad, no era por el vestido, ni por la comida,
ni por el catre. Era por el espacio que él le había dado para sentirse completa. Y cuando él respondió con voz baja, «Ahora estás a salvo», lo dijo en serio, no como promesa, sino como certeza. Esa tarde, el cielo se tornó ámbar, un dorado profundo que se desvanecía por los bordes del horizonte. Colt lo contemplaba desde el porche con las mangas remangadas y las manos llenas de polvo tras reparar la cerca que habían terminado justo antes del anochecer. Detrás de él, el suave golpeteo de la olla se oía desde la cabaña, donde Sana se movía descalza. Su silueta ya le resultaba familiar. Su presencia, lejos de ser extraña, se había vuelto necesaria. Llevaba puesto el vestido de algodón. Le ajustaba bien en el pecho, abrazando las curvas que el vestido anterior apenas cubría. El escote caía más bajo de lo que seguramente lo había hecho cuando lo llevaba su madre. Y Colt lo notó en cuanto ella salió con él esa mañana. Lo notó. Y luego se obligó a mantener la mirada arriba. Ella no se apartó de sus ojos, pero tampoco se ofreció. Simplemente se dejó ver, tal como era, completa. Esa noche le sirvió su plato como ya era costumbre. Frijoles calientes, pan grueso y rebanadas de calabaza asada de las últimas que habían quedado del trueque de la temporada pasada. Se sentó junto a él en la mesa. Su cuerpo rozaba el de Colt al pasarle la jarra para llenar su taza de hojalata con agua. «Algo huele bien», dijo él, con la voz algo ronca. Ella lo miró de reojo con esa sonrisa leve que ya empezaba a conocer. «No es la comida». Él la observó, sin saber si decía lo que él creía. Pero ella no explicó nada. Después de cenar, ella lavó los platos mientras él avivaba el fuego. Ninguno dijo gran cosa. No hacía falta. La noche traía algo distinto, algo más callado, más denso. No era tensión, ni miedo. Era algo parecido a una decisión. Ella trenzaba su cabello despacio, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, la espalda recta, la mirada baja. Él contemplaba sus manos, el ritmo de sus dedos, la precisión con que separaba cada mechón. Al terminar lo miró, sin apartar los ojos. «¿Aún me ves como algo que dejaron en tu puerta?», preguntó. La pregunta fue suave, casi un susurro. Colt inhaló hondo. «No. Te veo como alguien que se quedó». Ella no desvió la mirada. «Entonces puedo quedarme más cerca esta noche». Él sintió el pecho subir. No respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque entendía el valor de esas palabras. No estaba pidiendo compartir cama, ni pagar una deuda. Estaba pidiendo elegir. Él asintió una sola vez. «Si eso es lo que quieres». No lo pediría si no lo quisiera. Él se levantó y fue hasta el catre. Se sentó y esperó. Ella lo siguió unos segundos después, con calma y a propósito. Luego se acomodó a su lado. La luz del fuego danzaba sobre su piel. La clavícula brillaba sobre el escote de algodón. Sus piernas se doblaban bajo su cuerpo. El aire olía a humo de pino y a ese toque sutil de salvia que había echado al agua del lavado por la tarde. Fue ella quien tomó su mano primero, sin titubeos, sin vergüenza, solo firmeza. Colt cerró los dedos sobre los de ella. Su piel era suave, cálida, con fuerza. Se inclinó y posó los labios sobre los suyos. No fue un roce, fue un beso, sincero, verdadero. Él la besó de vuelta, con cuidado de no tirar de ella, ni de apurarla, solo de encontrarse en el mismo punto. Sus manos pasaron a su rostro, luego al pecho, reconociéndolo sin prisa. Susurró su nombre entre respiraciones. «Colt», dijo bajito, «solo una vez». Se recostaron juntos. Las respiraciones se acompasaron. Él tiró la manta sobre ambos, los cuerpos pegados.
el vestido de ella resbalando por un hombro. Él besó su cuello. Ella lo rodeó con un brazo. Nadie tenía prisa. La noche era lenta y sincera. El silencio ya no los separaba. Los envolvía como una promesa. Cuando ella reposó sobre su pecho después, y él le pasó un brazo por la cintura, preguntó en voz baja. ¿Siempre será así? Él la miró. Su cabello suelto ahora desparramado sobre su pecho desnudo. Si te quedas, dijo, me aseguraré de que sí lo sea. Ella no dijo nada más esa noche, pero tampoco se movió, y cuando ambos cayeron rendidos al sueño, ella seguía ahí, arropada por su calor, el fuego cayendo en brasas. Los días que vinieron pasaron en calma, como si algo ya hubiese encontrado su sitio, no suave pero sí firme. Colt seguía levantándose temprano, seguía revisando los corrales y alimentando el ganado. Seguía dejando el rifle cerca de la puerta y las botas junto a la cama. Pero ahora, al abrir los ojos, ella estaba ahí, no acurrucada en el suelo, ni lejos al otro lado de la habitación, sino junto a él, a veces con la mejilla sobre su brazo, a veces con la mano bajo la de él. Sana no cambió de un día para otro. No hablaba más que antes. No empezó a pedir cosas ni a marcar su territorio. Pero su forma de moverse había cambiado. Más firme. Se paraba más erguida. Sonreía un poco más. Y comenzó a tararear. Suave. Notas sin palabras mientras cocinaba o barría. Colt no preguntó qué melodía era. No hacía falta. Ya tenían su propio ritmo. Dos personas acostumbradas al silencio, compartiendo el mismo fuego, el mismo esfuerzo, el mismo lecho. No era romance como lo entiende la mayoría. No había flores, ni promesas dichas en voz alta. Pero había otra cosa: rutina, estabilidad, el gesto cotidiano de no irse. Así fue como ella supo que él lo decía en serio, y como él entendió que ella lo había elegido. Una tarde después de acarrear agua del arroyo, Sana se agachó junto al porche, con las mangas remangadas, tallando la última de las ollas viejas. Colt se sentó cerca, afilando un cuchillo sobre piedra húmeda, los ojos en el filo. Pero su atención se desviaba hacia ella de vez en cuando. «¿Crees que tu gente volverá?», dijo al fin, rompiendo el silencio. Sana se detuvo. Sus manos bajaron el ritmo sobre el borde del recipiente. No respondió. Toca ya hizo su gesto. Con eso se cerró el asunto. «¿Estás segura?» «Fui enviada una vez. No volverán por mí». Él asintió, apretando un poco la mandíbula. «¿Te da miedo que quieran llevarte de regreso?» Ella negó con la cabeza. «No se llevan lo que desechan, no a las mujeres, no a alguien como yo». Él no insistió. No necesitaba más detalles. Lo que importaba ya no era lo que le habían hecho, sino que ya no le pertenecía a ese juicio. Tras una larga pausa, dejó la olla a un lado y se secó las manos. Luego se acercó paso a paso y se arrodilló junto a donde él estaba sentado. «Quiero un nombre», dijo ella. Colt parpadeó. «Ya tienes uno». No respondió ella. «Ese me lo dieron al nacer, antes de ser lo que soy ahora. Quiero algo que sea mío, algo que tú me des». Él la miró intentando leerle el rostro. Ella hablaba en serio. «¿Estás segura?», preguntó. «Sí». Él dejó de mover la piedra de afilar. «Está bien», dijo al fin. Pensó por un momento largo y añadió: «Eres fuerte. Te quedaste sin tener que hacerlo. Estás aquí no porque alguien te mandó, sino porque hiciste de este sitio algo tuyo». Ella aguardó. «Entonces tu nombre», dijo él, «debería reflejar eso». No buscó una palabra rimbombante. Solo se inclinó un poco su voz en tono bajo. «Stalla». Ella parpadeó. «Stalla». Él asintió. «De Stay»,
porque eso hiciste cuando nadie más lo hubiera hecho. Sus ojos brillaron con algo que él no le había visto antes, tal vez sorpresa, o quizá emoción cerca del llanto, pero no lloró. Solo se inclinó y apoyó la frente sobre sus manos, que reposaban en sus rodillas. Lo guardaré, susurró. Esa noche volvió a ponerse el vestido de algodón recién lavado. Ató sus trenzas con tiras nuevas de cuero que él le había cortado, y mientras removía el guiso, preguntó algo distinto. Si me quedara para siempre, dijo sin voltear, ¿qué sería para ti? Colt dejó el plato de hojalata a un lado. ¿Te refieres a cómo te llamaría ella? Se giró despacio, sus ojos fijos en él. Sí. Él se puso de pie, cruzó la estancia y le tomó la mano. No serías mi huésped, dijo. Ni una ayudante, ni una deuda. Hizo una pausa y luego habló claro sin titubeos. Serías mi esposa. Sana no se sobresaltó ni respondió de inmediato. Solo asintió apenas. Eso quiero, dijo, pero solo si me quedo porque yo lo decido. Él dio un paso más acercándose. Entonces elígeme. Ella alzó la mano rozando su mejilla, con los dedos la otra apoyándola en su pecho. Ya lo hice, susurró. Y cuando él la besó, esta vez no hubo duda ni lentitud. Fue firme, seguro, pleno. El fuego ardió suave hasta entrada la noche, y la mujer que alguna vez fue descartada ahora se sentaba junto a su hombre, su nombre suyo de verdad. Su lugar no fue otorgado, sino construido con sus propias manos y decisión. Para cuando llegó el principio del verano, la tierra también había cambiado más verde. Cerca del arroyo, la hierba subía más alto junto a los cercos, y el viento menos áspero pasaba suave entre las ventanas de la cabaña. Ellos también habían cambiado. Colt no hablaba de lo que se transformó entre ellos. No hacía falta. La evidencia estaba por todas partes. 2 jarros de hojalata, en vez de uno secándose junto al lavabo. Su vestido colgado al lado de la camisa de él, los 2 pares de botas alineados junto a la entrada. De noche, ella apoyaba la cabeza sobre su pecho, y él despertaba con su brazo cruzándole las costillas, como si siempre hubiera estado ahí. Pero con la calma, también llegaron ciertas dudas que él no se atrevía a decir en voz alta. ¿Seguiría ella ahí cuando se acabara el encanto, cuando las tareas se acumularan y los días se hicieran más largos? Obtuvo su respuesta el día que el caballo se cortó con el alambre. Recién habían regresado de revisar la línea del arroyo, y Colt quitaba la brida cuando notó la sangre chorreando del menudillo trasero. Un tajo limpio pero profundo. Maldijo entre dientes tomando un trapo y agua. Sana no esperó instrucciones. Se arrodilló junto al animal, sujetó las riendas con firmeza y presionó la herida con decisión. No es solo superficial, dijo. Habrá que cerrarla. Colt la miró sorprendido. ¿Tú sabes eso? Mi madre me enseñó, contestó. Lavó con cuidado la pata, desinfectó el cuchillo y cosió la piel mientras el caballo resoplaba con fuerza. Colt sostenía el lomo firme. Casi no hablaron, pero al terminar el caballo estaba en calma vendado, y las manos de Sana, teñidas de rojo, pero sin temblar. Luego se alejó limpiándose las palmas en la falda. Ella me enseñó todo, dijo, pero nunca pensé que lo usaría aquí. Él la miró con algo distinto en la mirada, un respeto más hondo que antes. No era solo que ella ayudara, era la forma en que lo hacía, sin nervios, sin vanidad. Esa noche, mientras estaban afuera viendo cómo el sol se escondía tras las lomas, él rompió el silencio. ¿Alguna vez pensaste en irte?, preguntó. Sana giró lentamente hacia él. No, ni una sola vez. Pensé en lo que sería si lo hubiera hecho, dijo. En lo que aún estaría huyendo. Pero no en dónde estaría. No quiero irme. Colt se frotó el rostro, su voz apenas un murmullo. A veces me pregunto si me queda algo que ofrecerle a una mujer.
Ella lo miró con firmeza. Me diste silencio, refugio y libertad para decidir. Eso es más de lo que la mayoría de los hombres ofrece. Él no respondió. Ella se apoyó contra su hombro apenas tocándolo. No necesitaba que me rescataran, añadió. Necesitaba que se quedaran. Y tú lo hiciste. Era lo más cercano que cualquiera de los dos había dicho a un te amo. Y fue suficiente. Más tarde esa semana Colt le entregó una alianza sencilla, tallada en hueso por sus propias manos. Nada ostentoso, sin piedras, sin brillo, solo lisa, cálida y modelada por él mismo. No dio discursos cuando se la ofreció, solo se la extendió. Ella la observó largo rato, luego la deslizó en su dedo y asintió una sola vez. La usaré, dijo. Porque quiero, no porque me sienta obligada. Aquella noche, al acostarse juntos, ella se acurrucó bajo la manta, sus piernas desnudas, entrelazadas con las de él. Él la besó de nuevo, más lento esta vez, sus dedos recorriendo su cintura, ascendiendo por el costado, deteniéndose justo debajo del pecho. Ella contuvo el aliento no por miedo, sino por entrega. Movió su mano para guiarla de él. Lo deseaba no por deber, sino porque había elegido esa cama, ese hombre, esa vida. Hicieron el amor en silencio, sin prisa, sin demostrar nada. Solo manos, calor y aliento. Al terminar, ella apoyó la frente contra la de él. Nunca antes tuve un hogar, susurró. Ahora ya tienes uno. Y un marido, respondió él sin dudar. Sí, dijo ella, entonces lo tengo todo. Y así fue. No hubo votos pronunciados. No se firmó papel alguno. Pero en el silencio de la cabaña, envueltos en la calidez del otro, se habían convertido en algo duradero. Algo que ni tribu ni leyes les otorgaron. Solo su elección. El verano se hizo más hondo, seco y dorado, con días que se alargaban bajo el cielo inmenso de Nuevo México. El polvo cubría los postes del cerco, las chicharras cantaban bajo el porche y el arroyo se reducía a un murmullo. Pero dentro de la cabaña, algo había echado raíces. No era pasión, no era fuego, era algo más constante, firme. Ahora vivían como marido y mujer, no por mandato, ni por iglesia, sino por cada gesto que realmente contaba. 4 manos compartiendo cada tarea, 2 voces al final de cada jornada. Y cuando las noches volvieron a enfriarse, su calor permanecía entrelazado bajo la misma cobija. Brazos y piernas cruzados, no por necesidad, sino por pertenencia. Colt nunca fue de muchas palabras, pero Sana jamás se las pidió. Ella comprendía los gestos, las cosas pequeñas. Cuando él le trajo salvia silvestre de la orilla del terreno, ella la colgó a secar sin decir nada, pero esa noche le besó la mejilla. Cuando remendó sus calcetines y dejó una hebra azul cosida por dentro, como una marca secreta, él los usó como si fueran un anillo de compromiso. Y sin embargo, quedaba una pregunta en el aire, no dicha. ¿Y si alguien venía a buscarla? Una mañana, mientras Colt afilaba una azada a la sombra del granero, la vio quedarse inmóvil en medio del campo. Sostenía un balde a medio llenar, mirando fijo hacia la línea lejana del cerro. 3 jinetes. Colt se irguió, sin prisa, pero atento. Agarró el rifle apoyado en la pared y se encaminó hacia ella. No corriendo, no haciendo ruido. «Quédate detrás de mí», le dijo. Ella no replicó. Los jinetes se acercaron al paso. No parecían bandidos. Lo supo por cómo montaban, pero tampoco eran vecinos. Eran apaches. Al detenerse junto a la cerca, uno de ellos desmontó y se acercó solo. Era más joven que Toca, bien vestido, con rostro serio. Colt mantuvo el rifle bajo, sin alzarlo. «¿Usted es Colt Brandon?», preguntó el hombre. «Así es. Soy de la sangre de Toca, su hijo». Los hombros de Colt se relajaron apenas. «Toca ha muerto». El hombre asintió.
Hace 2 semanas. Dijo que debía saberlo. Colt bajó del todo el rifle. Lo lamento. También dijo que la mujer debía quedarse contigo. Colt sintió a Sana moverse detrás de él. Ella se queda por decisión propia, dijo. Nadie la retiene. El joven los observó. Luego se dirigió a Sana. Fuiste enviada para honrar una vida, le dijo. No esperábamos que te quedaras. Me quedé, respondió Sana, porque por fin me vieron. Por fin me preguntaron. Y por fin me dejaron responder. El hombre la miró largamente. Luego, con un gesto firme como de oso, retrocedió. Nadie volverá, dijo. Ahora perteneces aquí. Montó a caballo, giró, y los 3 jinetes desaparecieron por la cima sin decir una palabra más. Colt y Sana se quedaron de pie sobre el polvo con el sol a sus espaldas. El viento solo arrastraba el eco de los cascos alejándose. Esa noche no hablaron del asunto. No hacía falta. Colt le tomó la mano en la cama y la apoyó sobre su pecho. ¿Crees que lo dijeron en serio?, preguntó. Sí, respondió ella. ¿Crees que ahora estamos a salvo? Ella se giró hacia él. Su voz era suave pero firme. Siempre lo hemos estado. Tú solo no te habías dado cuenta. En las semanas siguientes, Sana volvió a sembrar. Filas pequeñas de calabaza, frijoles. Su hermano los reconocía solo por el olor. Empezó a llevar una bolsita con semillas secas atada a la cintura. Una promesa modesta, pero cercana. Colt le construyó una segunda mesa para secar las hierbas. Grabó su nombre en el marco de la ventana. Stalla. Con el mismo cuchillo con el que ella había cosido la herida del caballo. Una mañana, mientras el sol apenas se colaba entre los árboles, ella tomó su mano y la colocó sobre su vientre, y la sostuvo ahí. Él la miró. ¿Estás segura? Lo estoy. Él no dijo nada, solo la atrajo hacia sí y la abrazó largo rato, con los ojos cerrados. Ella no lloró, ni él, pero los dos sabían lo que significaba. Se acabaron las esperas, se acabaron las dudas. Sí la habían enviado, pero ella se había quedado por decisión propia, y ahora una vida nueva se quedaba con ellos. Una criatura que no nacía por deber, ni por necesidad, sino por elección, por quedarse, por amor, y en esa cabaña silenciosa del territorio de Nuevo México, con el fuego ya bajando, y un nombre de mujer grabado en la madera. La historia no terminó con un adiós, sino con un para siempre.